Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta sesión, que la pienso más teórica porque vamos a empezar a ver estrategias de cobertura de portafolios basados en el Capital Asset Pricing Model, en el CAPM, esencialmente basados en betas. Pero antes de eso quiero hacer un comentario que es trascendental. Es un pequeño error a veces en el código, que si no lo corrigen no van a ser capaces de correr su código en Python así. No van a ser capaces de correr el código en Python, aun cuando lo bajen de GitHub y todo está en orden. Me explico. Cuando nosotros bajamos la información, aquí está. Está mi Spider, está el día y estoy en Data. Cuando estoy aquí en Data, ¿se acuerdan que bajamos esto de Yahoo Finance? Entonces, por ejemplo, este es el CAC 40, el índice francés. Y esta es la forma que toma el CAC 40. Lo que quiero subrayar es, el formato de aquí es día, mes, año. Porque mi Excel está en formato no estadounidense. Puede ser formato mexicano, puede ser formato europeo, no importa. El formato es día, mes, año, se utiliza en todos lados excepto en Estados Unidos. Entonces, si por alguna razón la computadora de ustedes baja esto en formato mes, día, año, no les va a correr, porque entonces va a leer esto no como el 4 de enero, sino como abril 1. Para ello, entonces, para quitarse eso de encima, tienen que hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que en Market Data bajábamos la time series de esta manera? Obviamente esto está hardcoded, esta parte de acá, eso la cambian ustedes. Pero quiero que vean esta línea de acá. Esta línea, Today Time, lo que hacemos es, utilizando pandas, cambiamos la columna Date. Y aquí le puse day first equals true. Es decir, que el formato es día, mes, año. Si el formato fuera mes, día, año, le tienen que poner false. Primera cosa, ¿ok? Entonces, esto me funciona a mí. Control Z. Esto me funciona a mí. Ahora, hay una situación que nos dimos cuenta ayer cuando estábamos preparando el examen que les va a tocar esta semana. Y que obviamente en el examen vamos a llamar todo este universo porque vamos a resolver cosas concretas. El examen, no les voy a decir qué es, pero esencialmente en los exámenes es el gerente de portafolios les dice, yo te voy a dar un cierto número de inputs y yo quiero que me des un output concreto. Y quiere que ese output sea modular, de que si ella, habíamos dicho que es una mujer, nuestra gerente de portafolios, si ella cambia los inputs, quiere que las cosas cambien de manera automática, no quiere que nada sea un output fijo. Entonces, el problema es el siguiente. Si nos vamos a los datos de mercado que tengo aquí en el repositorio de GitHub, si lo bajan por aquí, que es muy fácil si hacen un clon, eso lo hicieron muy fácil mis ayudantes. El problema es el siguiente, si le doy clic acá, el formato empieza con el año. Entonces, si ustedes corren esto les va a generar problemas con la serie de tiempo. Entonces, si ustedes bajan el formato, y el formato, una vez que ya lo tengan en sus computadoras de esta manera como yo, me voy aquí, me voy a Data, si lo tengo aquí, y cuando ustedes lo bajen utilizando un clon acá, y lo que les aparece es que el formato empieza con el año, entonces tienen que hacer cambios en su Python, y el cambio es que en lugar de day first se le va a poner year first. True. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con los datos, y eso es algo muy importante porque desde mi perspectiva les puedo decir que en mi experiencia de trabajo
el 99% de los problemas que hay y el 99% de la infraestructura que hay que construir es para tener una base de datos limpia y que sea, eh, que sea robusta. El otro 1% es hacer cosas. Por ejemplo, si hacen machine learning, lo más importante es tener los datos muy bien, que corran bien, que todo se lea bien. Y lo demás es nada más un botón casi. El otro 1% es un botón en TensorFlow. Entonces, es muy importante que hagan esto. Me voy a regresar porque no lo necesito, me quedo con Day First. Pero lo menciono porque si ustedes bajan desde GitHub todos los archivos de datos que están acá, todos estos archivos de datos los bajan desde GitHub, van a tener ese formato. Miren, por ejemplo, Bitcoin. Ahí está, empieza acá. Por ejemplo, el franco suizo empieza con el año. Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Lo que me sorprende es que nadie me había dicho nada al respecto de que no les corría ni en los videos de YouTube, ni en Twitch, ni en Discord. Entonces, pues tal vez estoy dando esta clase y nadie está siguiendo. Porque si lo hubieran seguido desde acá, hubiera visto las cosas diferente. O a lo mejor lo bajaron desde acá, pero su propio Excel lo cambió a otro formato. Puede ser, pero me sorprende que nadie me haya levantado la mano y he dado este curso. Esta es la tercera vez que doy este curso y aún así nadie me había dicho esto. Es sorpresivo. Y lo vimos hasta ayer que tuvimos problemas porque bajamos los archivos desde acá preparando para la tarea examen. Intenté conectarlo con Y Finance, que es de Yahoo Finance, lo pueden bajar directo. Hay una API, esencialmente aquí importan Y Finance, que es Yahoo Finance, es cierto. Entonces, un compañero dice que intenté conectarlo con Yahoo Finance y sí tiró error con la fecha. Exactamente, ese es el problema. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Es muy complicado hacer esto. Y ayer, por ejemplo, no nos habíamos dado cuenta de este error y nos llevó, sin mentirles, nos llevó un par de horas, si no es que casi 3 horas, a mis ayudantes y a mí encontrar el error. Y era simplemente, eso es ridículo, era cambiar esto por year first equals true. Y ya con eso jalo. Ok, eso era lo que quería mencionar. Entonces, ahora ya que mencioné eso, que quiero que lo tengan en mente, vamos a pasar a la parte de cobertura de portafolios. Antes que todo quiero mencionar algo. Miren qué limpio nos quedó nuestro script. Esto para mí es la manera en la que uno tiene que hacer código cuando uno tiene la capacidad de hacer código en Python. En MATLAB esto no es posible porque MATLAB no les permite encapsular con clases. Les permite encapsular con funciones. Pero una vez que encadenan funciones van a tener que tomar que el valor que les regresa a la función 1 y lo insertan en la función 2 y etcétera. Entonces tienen que ir avanzando. Mientras que aquí lo que me gusta es que si corro esto, además de que vamos a ver plots bonitos, y quiero correr el plot de el VIX tomando como base el Standard & Poor's. Recuerden que en este caso en el plot tenemos esto de aquí, que es un beta negativo. Ayer no lo mencioné, lo escribí en el video, pero el que el beta sea mayor que 2, en este caso en valor absoluto, significa que hay un efecto de palanca. Y si se acuerdan, el VIX es el índice de la volatilidad del Standard & Poor's. De otra manera, es el índice de las opciones en el Standard & Poor's, porque las opciones se cotizan en volatilidad implícita. Entonces, como este es un índice de volatilidad de opciones y las opciones tienen un efecto de palanca sobre el activo subyacente, si ya llevaron sus cursos de derivados, entonces es de esperarse que los rendimientos sean amplificados por dicho efecto de palanca, y aquí lo ven. Esta es la serie de tiempo. Ok, perfecto. Y lo que quiero subrayar es cómo está esto de limpio. Fíjense cuántas variables hay acá. Nada más hay 3 variables. Está el benchmark, está la security y está nuestra clase.
Este es el tipo de cosas que a mí me gusta de prototipar, porque si ustedes le dan, por ejemplo, tienen un portfolio manager, un gerente de portafolios que no es cuantitativo, pero que no tiene miedo a aprender un poquito, pero no sabe programar. Entonces le instalan Python, le instalan este Spider, le pasan este archivo o le dicen, sabes que lo único que tienes que hacer es, te vas acá y arrastras el archivo que está acá. Estos que tengan numerito los arrastras, los otros déjalos así. Ok, entonces arrastra este, sabe que tiene que cambiar y le dicen, oye, ¿y cómo sé qué activos aguanta? Y dices, pues te vas a Data y aquí están todos los activos. Ok, entonces todo lo que diga. Entonces, si quiero hacer la regresión de Mastercard contra Visa, entonces pongo MC de Mastercard, pongo B de Visa y le pongo Play. Tengo que apretar el botón Play, ¿verdad? Y le dicen, sí. No tengo Mastercard así, según yo lo tenía así. Un momento. M de Mastercard. Es MA de Mastercard. Mastercard y Visa. Vean. Incluso si ustedes no saben, si saben que este es Visa y este no saben cuál es, al ver esto, uno dice, pues debe ser Mastercard, porque Mastercard y Visa es lo mismo, es como Coca-Cola y Pepsi, son competidores directos. La correlación debe ser muy grande y sí, 89% de correlación. Y la regresión lineal, es decir, la información de la línea verde es el 80%. Ok, entonces, esto es interesante porque les permite entender a los activos de una manera comparativa y cuantitativa. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Ya que tiene este juguete que está bonito, mi gerente de portafolio se emociona y me dice, oye, eso está padrísimo. Y me gusta que tenga betas. Dice, ok, perfecto. Pero ahora me dice, ok, eso está bonito si quiero invertir, porque puedo analizar los betas de aquí. Por ejemplo, aquí estoy analizando Mastercard en función de Visa, pero se puede ir al 02 Market Data y aquí le puede poner MA de Mastercard. Como ven, ya comenté esta parte del check del loop de normalidad porque quiero que vean cómo estamos haciendo las cosas. Aquí ya no necesito de input el directorio. No, este de aquí no lo necesito a este nivel. Lo voy a quitar. Este de aquí. Aquí solo necesito esto. El directorio lo voy a necesitar acá. Supongo acá y lo comento. Perfecto. Y lo voy a subir a GitHub así. El punto es que aquí, vean, solo necesito un input para inicializar mi clase. Y todo lo demás son cosas, son pasos que tengo que hacer. Y al final de cuentas, aquí tengo 3 variables y aquí solo voy a tener 2 variables extras. Entonces esto queda muy limpio desde esa perspectiva, porque solo tengo 2 clases, 2 objetos, tengo mis 3 entradas y aquí ya puede ver las distribuciones y saber cuál es la volatilidad anual, etcétera, y puede hacer análisis de cosas. Entonces con estos 2 juguetes ya ustedes, como ustedes son mi gerente de portafolios y yo les estoy creando estos prototipos, estos modelitos o juguetes, ya con estos 2 juguetes ustedes pueden hacer muchísimo análisis cuantitativo y tomar decisiones de inversión, por ejemplo basados en el Sharpe, como lo mencionamos, puede ser basados en la curtosis para no tener colas muy largas. Vean, acá hay buenos rendimientos positivos, pero potencialmente malos rendimientos acá, porque van a ser negativos, y esto ya les permite analizar algo. Entonces mi gerente de portafolios tiene estos juguetes, pero me dice, oye, eso está padre para invertir, pero ¿qué pasa si necesitamos cubrir posiciones? Cobertura de portafolios. La filosofía aquí es diferente y había pensado no dar el curso de portafolios en el sentido de cobertura de portafolios porque se sale de lo que estamos haciendo. Tanto el Capital Asset Pricing Model como el Modern Portfolio Theory, la teoría moderna de portafolios de Markowitz, el análisis de componentes principales
también tiene que ver un poco más con réplica de portafolios, pero no con cobertura de portafolios. Entonces, no estaba seguro porque filosóficamente es diferente, pero me parece que si ustedes ya saben, que lo estamos viendo juntos, el Capital Asset Pricing Model, quiero mostrarles una primera parte de cómo utilizarlo, no para invertir, sino para proteger sus posiciones, que eso es la idea de la cobertura de portafolios. Entonces vamos a empezar con eso y el curso de hoy va a ser teórico, me voy a ir lento, a pesar de que aquí estamos ¿se acuerdan? En geometría de un portafolio de inversión, a pesar de que son 3, 4 slides, me voy a ir lento porque conceptualmente es diferente. Entonces aquí estamos, recuerden, aquí vimos las alfas y betas, el Capital Asset Pricing Model, lo entendimos como una reducción de dimensiones y lo utilizamos como para clasificar los fondos de manera geométrica, que es esto de aquí. O sea, ahora vamos a irnos a la cobertura de portafolios. Entonces, la idea es la siguiente. En lugar de ser un gerente de inversiones en el cual hago mi análisis en Python así bonito con mis juguetes de aquí, ¿verdad? Estoy viendo aquí si invierto en Mastercard. Entonces voy a ver que si invierto en Mastercard o en Visa. Dada la alta correlación y el R cuadrado tan alto, es casi equivalente a invertir en uno o en otro. Entonces es una cuestión de gusto. Y aquí veo los riesgos que tengo. Pero aquí estoy decidiendo invertir. Ahora imagínense la situación contraria, que en lugar de ser un gerente de portafolios, son ustedes un trader de riesgo. Y en particular, un trader de lo que yo era, el tipo de trader que yo era, que se llama Central Risk Book. Central Risk Book. Aquí no dice qué es. No. Pero bueno, ok, no dice. Lo que pasa con estos, un trader de CRB, de Central Risk Book, del libro de riesgo central, es lo siguiente. Yo soy un trader y manejo un portafolio grande. Y lo que yo hago es ofrecerle liquidez tanto a todos los traders del trading floor, a mis amigos traders, como a mis clientes externos. Entonces, por ejemplo, yo puedo manejar, imagínense que estoy manejando este universo y entonces llega un trader y me dice, oye, quiero comprar Visa, ¿tienes? Sí. No me voy a negar nunca, aunque no tenga Visa, le voy a vender Visa. Eso significa que a lo mejor quedo corto en una posición de Visa, si no tengo Visa y de todas maneras lo vendí. O hay veces que voy a quedar largo en una posición de Visa. Entonces, este problema en el cual yo ofrezco liquidez termina siendo un problema de riesgo de inventario. En el sentido de, a final de cuentas, el riesgo que voy a tener es porque voy a tener una cierta combinación de longs y shorts de todo el universo en el cual estoy jugando. Cuando yo trabajaba como trader de riesgo central en Londres, nuestro universo eran todas las acciones que se cotizaban en Europa. Entonces, aquí el riesgo es que si a mí me dan, es un riesgo que se llama de selección adversa, adverse selection. Esencialmente la cosa va así. Si yo estoy vendiendo, piénsenlo así, supónganse que yo estoy vendiendo manzanas. Yo llego al mercado, pongo mis manzanas y hay una cola gigantesca de gente para comprarme mis manzanas. La selección adversa me dice, no es genial que tengas demasiada demanda, porque eso significa que mi precio es muy bajo. Entonces, si la gente me compra mucho, significa que estoy vendiendo a un precio muy bajo. Si la gente me vende mucho, significa que estoy comprando a un precio muy alto. Entonces, la selección adversa es que ser el más popular no está bien. Significa que algo hice mal. El problema es que cómo utilizan los traders y los clientes, cómo utilizan el libro de riesgo central, tienen una papa caliente, tienen algo que no les gusta, se quieren deshacer de ello inmediatamente, entonces van
y me hablan de, Mauricio, ¿eres trader de riesgo central? Sí, ok, ¿te puedo aventar Visa? Ok, vas. Y me avientan, no sé, para darles un orden de magnitud, en general nos aventaban entre 1 y 20 millones de dólares de un activo. Eran bloques, es lo que se llama trading de bloque, porque no es nada, no es algo chiquito. Entonces, de la nada, paso de tener un portafolio vacío a tener un portafolio long, 10 millones de Visa. O como en Europa, tipo en Vodafone, o en Bayer, o en Total, o en Sanofi, o en Moet Chandon, bueno, Louis Vuitton, etc. Entonces, el riesgo es que si alguien me aventó ese bloque es porque algo va a pasar. Esa persona tiene información porque si el bloque no le fuera a pasar nada, se queda sentado en el bloque haciendo dinero. Eso se llama selección adversa. Y entonces supóngase que tengo ese bloque. El bloque es muy grande para que yo lo pueda tirar en el mercado. Voy a impactar el mercado. El mercado no es tan líquido como para deshacerse en 2 segundos de 10 millones de Louis Vuitton o de Vodafone o de Orange o de Allianz o de AXA. Entonces lo que tengo que hacer es poner una cobertura para evitar perder dinero. La cobertura más fácil para un trader, y incluso esto que les voy a mostrar aquí, es lo que ven en todos los exámenes tipo CFA, o los exámenes que tuve que hacer yo para ser trader. Tuve que pasar un examen de derivados y tuve que pasar un examen de securities. Y la primera cosa que les ponen es cómo proteger un portafolio. Y lo más fácil es aventar futuros. Entonces, si recibo Visa, estoy asumiendo este universo, ¿verdad? Y si me voy al README, estoy asumiendo en general que estoy jugando con sectores del Standard & Poor's, que estoy jugando con acciones dentro del Standard & Poor's. Entonces, a final de cuentas, lo primero que voy a hacer aquí, obviamente, quitando criptos y foreign exchange, esto era por diversificación, pero quitando esto, si se reducen al universo que está acá, que es esto de acá, que es esto de acá y aquí. Eventualmente, todo se reduce al Standard & Poor's. Entonces, lo que voy a hacer es que si tengo una posición de 10 millones de dólares larga, tengo que comprar futuros para compensar. La pregunta que uno se hace es, ¿cuántos futuros? Y eso quiero que... Tenía que aceptar forzosamente las acciones que le mandaran exactamente, porque ofrezco liquidez. Y cuando ofrezco liquidez, digo, yo puedo aceptar las acciones que quieras. Claro, no voy a aceptar 100 millones de dólares porque no tengo la capacidad dentro de mi modelo de riesgo central de cubrir eso inmediatamente. Pero sí puedo dar lineamientos de acepto hasta 10 o hasta 20 millones de dólares, o podemos aceptar los bloques de una cierta talla dependiendo, por ejemplo, de la liquidez. Entonces teníamos métricas de liquidez, no solo la capitalización bursátil, había más métricas. Entonces hacíamos un cálculo, entre comillas, multidimensional de lo que llamamos liquidez, que tiene que ver con qué tan fácil es comprar y vender adentro del mercado, cuántos mercados alternativos hay, etcétera, etcétera. Y en función de todo eso, le poníamos un número y era, este activo es muy ilíquido. Por ejemplo, si compran acciones del sector de bienes raíces, obviamente va a ser menos líquido que si compran la acción de Apple. Entonces, a lo mejor en Apple puedo aceptar varias decenas de millones, pero en un activo de real estate a lo mejor no puedo aceptar ni siquiera $1 millón. Pero acepto el activo, y cuando acepto el activo lo puedo aceptar largo o corto. Es decir, lo que yo digo es que acepto comprar o vender, y es automático, porque este es un servicio que se le ofrece a clientes externos y a todos los traders del trading floor. Ahora, ¿por qué esto funciona bien? Porque supónganse que tengo 5 traders y 4 de ellos quieren comprar Vodafone y uno quiere vender Vodafone. Digo Vodafone porque estoy pensando cuando estaba en Europa, es una acción de telecomunicaciones del Reino Unido. Entonces, 4 compran Vodafone y uno vende Vodafone. Ahora, supónganse que estos 4 compran 1 millón cada uno y que este quiere comprar 5 millones. Si ellos van al mercado, son 4 más 5, son 9 millones de impacto de mercado, más tienen que pagarle a su corredor de bolsa, tienen que pagar costos de transacción y tienen que pagar el spread. Mientras que si estos 4 contra este 1 se cruzan entre sí,
se pueden pasar eso sin impacto de mercado y al final nada más ver 1 millón que esta persona, que es la diferencia, que tiene que ir al mercado a comprar. Eso es lo que hace el riesgo central. Minimizas los costos de transacción entre tus traders y lo mejor es que tienes una visión global del riesgo que estás incurriendo en una posición. Entonces, aquí, a pesar de que les digan no podemos tomar posiciones muy riesgosas, a final de cuentas el riesgo no es de 9 millones, es de 1 millón. Por el contrario, si los 5 traders cada uno quiere comprar 5 millones de Vodafone, a lo mejor les digo no puedes porque con esos 5 voy a tener 25 millones y el riesgo máximo que quiero es 15, por ejemplo. Entonces eso es una visión más global del riesgo y minimizar costos de transacción. El problema es que este es un hoyo negro en el cual ustedes avientan lo que quieren y pues ahí los traders de CRB, de Central Risk Book, se encargan de hacer las cosas. Y es un problema de manejar esto. Como ven, en este problema tengo siempre que tomar una cobertura porque siempre tengo que asumir que si alguien hace trading conmigo es alguien que tiene información. No es una persona que de manera aleatoria se le ocurre apretar un botón. Entonces tengo que asumir que el peor escenario posible. Y por lo tanto tengo que cubrir la posición. Entonces la primera cosa que uno hace es comprar futuros. ¿Cuántos futuros comprar? Es aquí donde entra esta parte del beta. Supóngase que voy a tomarme algo que sea más volátil. Entonces voy a borrar esto y me voy a regresar aquí al CAPM. ¿Okay? Y voy a considerar Nvidia contra el Standard & Poor's, porque ahorita lo que me interesa es quiero comprar futuros del Standard & Poor's. Entonces quiero ver cómo se mueve Nvidia. Supóngase que alguien me vendió Nvidia. Entonces tengo 10 millones de Nvidia. Okay, tengo 10 millones de Nvidia. ¿Cómo puedo cubrir la posición de 10 millones de Nvidia? Hay dos maneras. Y aquí lo tienen. La primera se llama, que es la manera más tradicional, se llama delta neutral. Delta neutral significa que mi posición larga tiene que ser igual a mi posición corta de todo el portafolio. Entonces, si tengo 10 millones de dólares largos de Nvidia, necesito poner 10 millones cortos de otro activo para que el delta de mi portafolio, que es largo más corto con signo, o si quieren largo menos corto sin signo, que sea 0, mi delta. Es esto de aquí. Tengo Nvidia y necesito encontrar un activo, en este caso son futuros del Standard & Poor's, es lo primero que se me ocurrió. Necesito, si tengo 10 millones de Nvidia largos, esto es con signo, necesito 10 millones de futuros del Standard & Poor's cortos. Esto es delta neutral. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Simplemente tengo un portafolio dado y lo que necesito es que el delta del portafolio sea 0. Ahora, si no solamente tengo Nvidia, sino tengo tengo un montón de los activos de acá adentro, no importa, lo que quiero es que al final, si alguien me avienta algo, voy a calcular el delta de mi portafolio, que es longs menos shorts, o longs más shorts con signo, y si estoy corto, compro futuros, si estoy largo, vendo futuros o shorteo futuros. La idea de hacerlo con futuros es que los futuros son muy líquidos y ustedes pueden comprar cientos de millones de dólares inmediatamente en futuros, sobre todo de algo tan líquido como el Standard & Poor's. Entonces me quito de encima el riesgo de qué hago con esos 10 millones que no me puedo de dólares en acciones de un activo que no me puedo deshacer inmediatamente porque el mercado no tiene la capacidad de absorber esa transacción tan grande. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que estamos haciendo? Ahora, hay otra opción que podemos ir un poco más avanzados y decir, mira, Nvidia tiene un beta de 2.18. Entonces, aun cuando yo sea delta neutral, si yo tengo 10 millones de Nvidia y ahora estoy short 10 millones del Standard & Poor's, bajo la teoría del Capital Asset Pricing Model, a pesar de que yo soy delta neutral porque tengo 10 millones largo Nvidia
10 millones corto futuros del Standard & Poor's. El problema es que si el Standard & Poor's sube 1%, tengo 10 millones. Entonces, el 1% de 10 millones es que es $100,000. Entonces, si sube el Standard & Poor's 1%, yo pierdo $100,000, porque tengo 10 millones de futuros. Pero, ¿qué pasa con Nvidia? Nvidia va a subir, no va a subir 1%, va a subir 2.18%. Entonces, esto significa que yo voy a ganar $218,000 con Nvidia y perder $100,000 con el Standard & Poor's. Genial, hice dinero. Pero no, acuérdense que estamos asumiendo el peor caso. En el peor caso es que yo recibo una posición de Nvidia, en este caso tengo una posición larga, y entonces el precio va a caer. Por eso me vendieron el bloque, porque sabe, el que me vendió el bloque sabe que algo va a pasar con Nvidia y se quiere deshacer de la papa caliente. Entonces, ¿qué pasa? El Standard & Poor's, supónganse que Nvidia cae Standard & Poor's, perdón, cae 1%. Como tengo una posición corta en el Standard & Poor's, porque tengo una posición corta de cobertura, estoy ganando $100,000. ¡Yeah! Bueno, pues no. Porque Nvidia, como el beta es positivo y de 2.18, significa que Nvidia va a caer 2.18%. Entonces, gano $100,000 con el Standard & Poor's, pero pierdo $218,000 con Nvidia. Termino perdiendo 118. Eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer, suponiendo que ustedes creen que la Capital Asset Pricing Model funciona? ¿Qué es lo que podrían hacer para hacer que la cobertura sea, desde el punto de vista del modelo, perfecta? Y lo pongo en comillas porque estoy asumiendo este modelo y que es perfecto. Y sabemos que no, porque esto explica 51%, no explica 100%. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, la segunda versión se llama beta neutral. Y el beta neutral es lo siguiente. Beta neutral es que tengo la posición en mi activo que es Nvidia, S0. Le calculo el beta a Nvidia, que es 2.18. Y voy a tomar una posición corta, porque estoy largo Nvidia, una posición corta, pero la cantidad es tal que el beta total de mi portafolio, recuerden que los betas son lineales, el beta total de mi portafolio sea 0. Se llama beta neutral. En nuestro caso, estamos utilizando futuros del Standard & Poor's, que como son futuros del Standard & Poor's y el beta que estoy calculando es con respecto al Standard & Poor's, vean, el beta que estoy calculando es con respecto al Standard & Poor's, entonces creo que estarán de acuerdo conmigo que beta 1 de los futuros del Standard & Poor's es igual a 1, ¿verdad? Porque estoy haciendo el beta con el mismo activo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que voy a comprar, como el beta 1 es igual a 1, voy a comprar tantos activos como los betadólares de la posición de mi portafolio. Ahora, los betadólares no es un instrumento, no es algo físico, como si es físico tener 10 millones acá. Entonces, ¿qué pasa con los betadólares? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la exposición en betadólares de mi posición? Entonces, la exposición en betadólares es 10 millones por el beta. Entonces, tengo 21.81 millones de dólares en beta, que es un artificio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vender 21.81 millones de dólares en futuros del Standard & Poor's. Entonces mi delta ya no es perfecto, mi delta ya no es 0. ¿Están de acuerdo? Porque por construcción tengo 10 millones de Nvidia y ahora tengo más 10 millones en Nvidia de dólares y tengo menos 21.81 millones en el Standard & Poor's. Entonces, mi posición en este caso es una posición corta, son portafolios que tiene más ventas en corto que activos. Sin embargo, mi posición es de beta neutral, porque
Si el Standard & Poor's cae 1%, yo voy a ganar, como tengo 21.81 millones, yo voy a ganar 218,000 dólares. Y como cayó, y Nvidia va a caer 2.18%, voy a perder 218,000 dólares. Entonces, a final de cuentas, lo que yo pierdo con Nvidia, porque quien hizo la transacción conmigo tiene información de Nvidia y yo no, lo compenso con los futuros que tengo enfrente, que son los futuros del Standard & Poor's, y lo compensé con una estrategia beta neutral. ¿Verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí quedó claro, nada más quiero que alguien se despierte de los que me están viendo y que me digan sí. Nada más finjan. Puntos para sentir que no voy solito. Entonces la estrategia es, dada una cobertura, en este caso decidí futuros, pero puede ser con otra cosa totalmente diferente. Puedo hacer una cobertura que es delta neutral, que significa que en dólares las posiciones largas y cortas se compensan, es cero. O puedo hacerlo beta neutral, que son las posiciones largas y cortas en beta dólares, que es un artificio, se compensan. Entonces obviamente que voy a tener menos activos de los que tengan beta grande y más activos de los que tengan beta chiquito. Pueden ver aquí, voy a tener 21.81 millones de dólares en el Standard & Poor's, que tiene beta 1, y tengo 10 millones en Nvidia, que tiene beta 2.18. ¿Verdad? ¿No? ¿Nadie contestó? ¿Todos están dormidos? Ok, prosigo. Pero fíjense, ¿qué pasa si mi gerente de portafolio sabe hacer eso? Esta pregunta que les acabo de hacer es una pregunta que se hace en el CFA, así de, tengo un portafolio y lo quiero cubrir con futuros. ¿Cuántos futuros necesito si voy delta neutral? Tanto. ¿Cuántos futuros necesito si voy beta neutral? Tanto. Ahora, la pregunta que se hace mi gerente de portafolios acá es, oye, ¿esto se puede extender a más activos? Y le digo, claro, puedo tener N activos y tomar... Eso significa que al tomar N activos voy a comprar menos de los activos para tanto delta neutral como beta neutral, pero la idea es la misma, que al portafolio dado le pongo activos enfrente tal que su delta sea cero si estoy buscando la delta neutralidad, o que su beta sea cero si estoy buscando la beta neutralidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Pero lo que podemos hacer es, fíjense, ¿qué pasa si mi gerente me dice, oye, es que no sé cuál de las dos, porque para mí las dos son importantes? Me dice, entiendo que si tengo 10 millones de Nvidia, vas a cubrir con 21 millones, bueno, casi 22 millones de futuros del Standard & Poor's, pero me dice, oye, sabes que no me gusta tener un delta de menos 11.81 millones de dólares. Y me dice, su pregunta natural sería, oye, yo quiero, dirían los británicos, yo quiero tener mi pastel y comérmelo. Have the cake and eat it. Quiero las dos cosas, no quiero tomar una decisión de o una o la otra, quiero las dos. Soy ambicioso. Entonces le digo, perfecto, pero en ese caso, y aquí lo ven ustedes que son matemáticos, ven y dicen, ah, ok, cuando ven esto de acá esto es una, al final de cuentas esto es una recta. Esto es lo ordenado al origen y esto es una recta con pendiente 1, 1, 1, 1. Esta es una recta, bueno, es un plano con normal 1, 1, 1, 1, 1. Este es un plano, porque esto es una constante, recuerden. Esto es un plano en el espacio S1, Sn, aquí, es un plano con normal beta 1, beta 2, beta n. Entonces, me dice, le digo, si tú quieres las dos, necesitas al menos dos activos para cubrir, porque vas a tener dos ecuaciones, y en este caso las incógnitas, ¿cuáles son? En este caso es una sola incógnita, en este caso son n incógnitas, entonces necesito un S2, para que S0 más S1 más S2 sea igual a 0, soy delta neutral, y para que beta 1 S0
beta 0 S0, más beta 1 S1, más beta 2 S2 sea 0. Entonces, tener lo mejor de los dos mundos es ser delta neutral y beta neutral. ¿De acuerdo? Entonces, la perspectiva actual es, quiero encontrarme un modelo que, dada una posición de riesgo, en este caso un portafolio o un activo que recibo en mi libro de riesgo central, pensándolo como trader de riesgo central, quiero tener una cobertura que sea delta neutral y beta neutral. Ahora, parte del encanto es escoger cuáles son los activos que vamos a tomar en cuenta, pero supongamos que ya los tenemos. Supongamos que ya los tenemos. Ahora, estarán de acuerdo conmigo que aquí, cuando hacemos esto de aquí, me gustaría que, como esto es una constante, y como beta en general va a ser diferente de 0, esto y esto va a ser diferente. Pero si escojo activos que tienen puro beta igual a 1, no voy a tener solución, porque esta parte de aquí es igual a esta, y la intersección de estos dos planos va a ser 0, porque esta y esta son el mismo plano, y nada más están, la ordenada al origen es la que cambia. Entonces tengo dos planos paralelos que no se intersectan. Entonces necesito tener activos cuyo beta sea diferente de 1. Entonces, esto es porque no puedo decir, si voy a cubrir con el Standard & Poor's, ¿por qué no cubrir con el Standard & Poor's más el Spider? Sabemos que el Spider hace un gran track del Standard & Poor's, pero esencialmente estamos cubriendo con el mismo activo, no sirve. Pero lo interesante con esto es que podemos, piénsenlo, como trader de riesgo, lo que necesito es ofrecer liquidez. Entonces, si yo tengo una posición en Nvidia, yo puedo decir, ok, tengo una posición en Nvidia, voy a calcular cuánto necesito. Aquí es fácil, porque si tengo dos activos, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y mientras las dos rectas, estas de acá, esta y esta, mientras los betas sean diferentes, son dos rectas en el plano, S1, S2, son dos rectas que no son paralelas, entonces la intersección que tienen es un punto y es único. Entonces hay una solución única, matemáticamente la solución existe y es única. Felices. Y ese punto me va a decir cuánto delta tengo en cada uno de ellos, S1, S2, y cuánto beta tengo en cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo elegir los activos? Pues puede ser que es tomar los activos de acá adentro. ¿Y cómo elegirlos? Recuerden que tenemos esta capacidad. Tengo Nvidia de benchmark y voy a mover con todo lo que tengo. Entonces voy a empezar con Apple y le voy a quitar la time series. No la necesito ahorita porque solo quiero la correlación. Entonces tengo 62% contra Apple, Nvidia, Nvidia. Tengo 68% contra Microsoft. Me toca, ahí está Apple, Microsoft. Me falta Amazon, Google, Meta, Netflix. Amazon 58, Google 60, Meta y Netflix. Ok, entonces de todos estos, ¿cuáles tienen mayor correlación? Veamos. 62, 68, 58, 60, 51, 46. Entonces los que son más altos es el de 62 y 68. Entonces fíjense, bajo esta perspectiva lo que le voy a ofrecer a mi gerente de portafolios es, ¿sabes qué? Elijamos, y esto es clásico que se hace en Central Risk Book, obviamente el modelo que estoy haciendo es muy de caricatura, es un modelo muy simple, nosotros tenemos modelos mucho más complejos, pero esencialmente es, agárrate los activos de más correlación contra Nvidia, que en este caso es Apple y Microsoft. Y de hecho me conviene porque Apple y Microsoft son las dos capitalizaciones bursátiles del Standard & Poor's más grandes. Entonces son activos muy líquidos y tomar posiciones en Microsoft o en Apple va a ser mucho más fácil porque son muy líquidos que en Nvidia. Además tengo dos, entonces si recibo 10 millones de Nvidia,
voy a tener una posición más grande. Voy a dividir esos posibles 10 millones de delta neutral, los voy a dividir en dos. Ahora, estoy calculando el beta con respecto a Nvidia. Lo que podría hacer es en este caso, estoy considerando que mi benchmark es Nvidia. Pero podría considerar, y eso lo podemos hacer también, ya que sé que es Microsoft y Apple, ahora puedo decir, no, el beta que quiero es con respecto al SPX. Entonces, NVDA, Nvidia, F5. Nvidia tiene un beta de 2. F5. Apple tiene un beta de 1.28 y Microsoft tiene un beta de 1.26. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que comprar y vender cierta cantidad de Apple y de Microsoft de manera que yo sea al mismo tiempo beta y delta neutral. Es decir, que S0 más S1 más S2, aquí N mayúscula va a ser 2. Entonces S0 más S1 más S2 igual a 0, soy delta neutral. Y beta 0 S0, recuerden que este es 2.18 por los 10 millones de dólares. Entonces tengo 21.81 millones de dólares. Y eso lo quiero compensar con los betas de Microsoft y de Apple. Perfecto. Entonces así es como se hacen las estrategias de cobertura. Y mañana lo que vamos a hacer es, con esta primera estrategia de cobertura de solución única de dos activos, vamos a construirnos un juguetito. Es un nuevo prototipo que yo les digo qué activo tengo, cuál es el benchmark que uso para calcular los betas y el delta que tengo en dicho activo. En este sentido les voy a dar Nvidia, 10 millones de dólares de Nvidia, posición larga o corta, y el beta que voy a tomar es el del Standard & Poor's. Y lo que vamos a hacer es, utilizando el CAPM que está aquí, y esto le quito esto de acá, utilizando el Capital Asset Pricing Model, vamos a calcular cuál es la posición que necesitamos para cubrir. ¿De acuerdo? Entonces eso lo hacemos mañana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana para terminar esta parte. Y vamos a utilizar algo de álgebra lineal. Supongo que se imaginan que vamos a invertir matrices. Entonces nos vemos mañana para invertir matrices. Mauricio, out.